Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este episodio número 18, donde traemos unos temas muy importantes, temas legales, donde hablaremos un poco de los contratos que nosotros consideramos que son indispensables para un emprendimiento. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Espero ustedes también. Bienvenida a toda la audiencia que nos está viendo. Es muy importante que a partir de ahorita se queden, tomen nota. Lo bueno es que todo va a quedar grabado porque traemos pues esquemas muy importantes, principalmente para el área de los emprendedores, emprendedores y empresarios. También creo que esto le va a ayudar mucho a las personas que están iniciando su negocio o que hasta cierto punto no tienen tanta formalidad en los procesos del negocio. Y aquí me gustaría pues empezar. ¿Cuáles hoy vamos a estar aprendiendo cuáles son los contratos y respaldos legales que debemos de tener en nuestro negocio al momento de poder operar? Y es importante resaltar que esto le implica a cualquier negocio que esté haciendo cualquier tipo de actividad. No importa si venden productos o servicios, no importa que tengan un colaborador o que incluso no tengan colaboradores. Esto es indispensable para cualquier negocio. Ahora, tengo una pregunta para ti. En una escala del 1 al 10, ¿qué número le das al tema legal en un negocio? Definitivamente un 11. Un 11, sí, le doy ¿Por un qué? 11. Porque yo siempre digo que el tema legal es un mal necesario en cualquier negocio. Es un mal muy necesario. ¿Por qué? Mal. Es un mal necesario porque así lo ve, creo que así es muy visto el tema del emprendedor, porque siempre se ve como un gasto. No creo que sea un gasto el tema legal, es una inversión y es algo que te ayuda a prevenir muchísimos problemas. Entonces por eso le doy un 11, porque digo, lo vamos a desarrollar más adelante, pero si quieres crecer, debes de tener bases sólidas. Si quieres crecer o quieres no desaparecer, porque puedes no crecer, pero créeme lo que si no tienes bases sólidas legales, sí puedes desaparecer. Sí, fíjate que en una empresa que trabajaba hace mucho me tocó que un colaborador lo despidieron, demandó, ganó la demanda en poco tiempo, o sea, en 90 días le ganó la demanda a la empresa y pues se llevó casi 1.200.000 pesos dentro de la demanda. Dudo mucho que haya sido para el colaborador ese millón, ponle que a lo mejor el abogado se haya quedado con una tercera parte de eso, pero pues indistinto con lo que se haya quedado, a la empresa le costó mucho tiempo recuperarse y hubo muchas cosas que no alcanzó a recuperarse. Y esto, o sea, no entremos en detalles si fue una mala obra o buena obra por parte del colaborador, pero yo analizando esa situación, pues sí creo y estoy completamente seguro que se pudo haber evitado con un buen contrato, con un buen respaldo legal y a lo mejor la demanda sí haya procedido, pero pues no haya procedido por tanto dinero. No hubieran perdido ese dinero. Estoy seguro que no, se hubiera conciliado de otra forma, pero a veces el emprendedor, el empresario, pues, sabe que no tiene nada y entonces yo creo que ese empresario, digo, pues hay que pagarlo, digo, porque nos va a salir más caro. De seguro la asesoría que le dijeron es, no tienes nada, porque es el deber de un abogado decir, la verdad es que no tienes nada, podemos llevarnos bastante tiempo, pero la vas a perder y no vas a perder 1.200.000, vas a perder 3 millones, pero te alargo el proceso. Entonces yo creo que ese empresario dijo, sabes que mejor hay que pagarlo y hay que ponernos a enfocar, a trabajarnos y a producir dinero, ¿no? Pero no creo que hubiera sido algo que lo hubiera hecho sentir muy feliz. No, y tampoco que le hubiera costado poco tiempo, porque pues poco dinero no es, y tampoco que le hubiera costado poco tiempo ejecutar. Ahora, hablando en ese sentido, ¿cuáles tú crees que son los 3 contratos indispensables que debería de tener cualquier negocio? Mira, definitivamente el primero que creo que debe tener cualquier negocio es el contrato de laboral o el de prestación de servicios. O sea, lo voy a mencionar como si fuera uno mismo. ¿Por qué? Porque es el respaldo que tienes con todos los colaboradores que estás contratando para tu negocio, tu emprendimiento, tu empresa,
que se subordinan o para los que deciden prestarte un servicio como profesionistas. Ese es el número 1. Número 2, muy pero muy importante, y eso muchos no lo toman en cuenta, el contrato de confidencialidad. Considero que eso es un tema que realmente te va a ayudar muchísimo a ti a proteger tu información de tu negocio, pero también te va a ayudar a llegar a clientes que para ellos es importante la confidencialidad. Hay clientes que no quieren contratar a alguien que no ve formal y que piensa que va a poner en riesgo su información. Entonces, incluso es para dos temas, vuelvo a repetirlo. Para el cliente, que para él es importante, y para ti como emprendedor que cuides tu información, que es tu propiedad intelectual del negocio. Y el número 3, un contrato de términos y condiciones. ¿Por qué? Porque lo que comercialices, lo que ofrezcas, debe estar claro cuáles son los términos y condiciones del servicio, del producto que estás entregando. De la compra-venta. Así es. ¿Para qué? Para evitar incluso posibles demandas. En los tres puntos, en los 3 contratos. Y a ver, oye, no me entregaste en el tiempo, mis términos y condiciones que me firmaste dicen esto. Oye, aquí, si no tienes esas 3 cosas, estás poniendo mucho en riesgo que puedas perder muchas demandas y que los clientes se vayan a molestar contigo, los colaboradores. Esos 3 creo que a nadie le deben de faltar. ¿Por qué decía, perdón, que de repente el tema legal es un mal necesario? Porque, un ejemplo, con lo que dijiste, el que conoce que perdió 1.200.000 en esa demanda, el abogado más caro que le hubiera cobrado previamente X cantidad por realizar una auditoría en su negocio, en su empresa, para verificar cómo estaba en todo el tema legal, y le hubiera regularizado todo eso, hubiese sido más barato que 1.200.000. Sí, y fíjate que acabas de decir, es uno de los puntos que traemos más adelante, pero lo quiero adelantar un poco. Creería que existen 2 tipos de esquemas. Si tú, por ejemplo, tienes un negocio, ya tienes tiempo operándolo, haces ciertas cosas formales, otras no tan informales, un abogado, estimo que te va a cobrar menos de 25,000 pesos por decirte todo lo bueno y malo que tienes y crearte algunos contratos faltantes que tengas. Estimaría que 30,000 pesos, y a lo mejor te va a crear 3 formatos faltantes que tengas y te va a entregar una auditoría completa del negocio con huecos legales que pudieras tener. Yo pienso que eso es lo que, o por lo menos a julio 2024, es muy probable que te pueda cobrar. Obviamente va a haber alguien que te cobre más, ¿no? Va a haber quien te cobre más, y quiero hacer mucho énfasis en esto, y va a haber quien te cobra muchísimo menos. Te va a entregar todo eso por 5,000 pesos, pero aquí tiene que ver muchísimo, el abogado o el despacho de abogados que estás contratando. Ese es el punto número 1. Punto número 2, el tamaño de tu empresa. Definitivamente. Sí, no es lo mismo auditar una empresa de 5 trabajadores, una empresa de 50, de 100 trabajadores. O sea, oye, pero yo escuché que cobrar máximo 30,000. Oye, ni de broma te van a cobrar 30,000 para auditar una empresa de 50 colaboradores. O sea, es demasiado el trabajo, muchas las personas que se tienen que involucrar. O si es un solo abogado, pues le va a dedicar todo su día, todo su tiempo a estar checando tu empresa. Entonces, depende mucho de eso, depende del tamaño de tu empresa, del número de empleados que tienes y de los compromisos que tienes, porque es importante los compromisos que tienes con proveedores, con clientes, porque todo eso se analiza. Y vaya, principalmente también del despacho que contrates, porque hay despachos que obviamente cobran muy bien, pero porque tienen muchísimos años de experiencia, y hay abogados recién egresados o que están estudiando que la verdad lo que quieren es cobrar algo de dinero, sacar rápido la lana. Ahora, hablemos en ese punto, porque traigo un documento que creo que nos puede servir, que a todos les puede servir, y he analizado que pues un 50% de empresas lo tienen, el otro no. ¿Cuáles son los documentos legales que tú crees que son indispensables, que se deben de tener dentro de un negocio? Hablamos de los contratos. Hablaste de un documento que es el de términos y condiciones, pero ¿cuáles serían otros documentos que tú creerías indispensables que debemos de meter dentro del negocio? Fíjense, voy a hablar como un documento, es que lo digo y lo digo. Tienes un negocio, tienes una marca. Un documento es
tu título de marca. Deben de registrar su marca y tener su título de marca. De el INPI. Así es, del INPI. Digo, si ya estás trabajando en tu negocio, invirtiendo en tu marca, pues que sea tuya, porque si no, me consta que hay muchas personas, mucha gente que se dedica a estar verificando, oye, mira, a este negocio le está yendo muy bien, ¿cómo se llama su negocio tal? Chécate si está registrado o no está registrado, regístralo. Ya después, ¿qué pasa? Le llega al emprendedor, al empresario, una demanda porque están utilizando el logo que es de ellos, pero alguien más lo registró y le saca un dineral. Entonces, deben de tener su título de marca, seas persona física o seas persona moral. No importa, no importa. Yo cuando estoy viendo el documento sí hice una diferenciación. Si eres una persona moral, insisto, para los dos aplica el título de marca. ¿Qué debes de tener? Pues obviamente si eres una persona moral, pues la constitutiva de tu empresa. O sea, lo debes de tener. ¿Por qué? Porque es un tema que te va a ayudar a muchísimos trámites que vas a estar realizando. Te lo van a pedir proveedores, etc. Otro documento que debes de tener sí o sí es tu licencia municipal. O sea, sí o sí debes de tener tu licencia municipal. Y fíjate, dice, sí, claro, híjoles, hay gente que no la sabe, y que no sabe que la debe de tener. O no sabe lo que es la licencia del municipio. Claro que puede variar dependiendo del municipio en el que estés, pero pues tengo entendido que en casi todos los municipios pues debes de tener una licencia municipal para tu negocio. Así es. Otro documento importante. Sé que me dijiste dos, pero estoy agregando otros porque no puedo no decirlo, que este es muy valioso y no tenerlo te va a costar dinero, porque hay muchas multas. El aviso de privacidad. Sí. Ese es un documento de suma importancia. Y es al que me refería, que mucha gente no lo tiene. No sabe ni lo que es. No sabe ni lo que es. Entonces, y hay multas desde el 2000. Aviso de privacidad y en dado caso de que hagamos bases de datos y pidamos datos, el aviso de manejo de datos. Así es. Digo, ese es el aviso de privacidad. Ahí viene toda la estipulación de cómo vas a estar manejando los datos de los clientes. Debes de también tener tu documento de derechos ARCO por si alguna persona quiere reservarse a que utilice sus datos. Eso ya viene implícito en todo lo de aviso de privacidad. Sí. Son muchos contratos que se desglosan de ahí. Pero si te llega alguien y que diga, oye, sí te doy mis datos, pero no quiero que los utilices, debes de tener ese formato de, ok, lléname. Creo que esa multa está en 170,000 pesos. ¿Sabes a quién le pasó eso? A la empresa que era competencia de la escuela en la que trabajábamos, ¿te acuerdas? Ah, sí. Les pasó, los multaron. Llegó una persona... gandalla y les digo gandalla porque salió la historia que tuvo un problema con una persona de administración ahí y a la siguiente semana les llegó la voladora y les dijo, oye, en tu página de internet no tienes el aviso de privacidad, entonces pues échamelo, y los multaron. Creo que eso es importante también entender, que no te llegan apercibimientos por parte de la autoridad. O sea, no es de que te lleguen y te digan, oye, no lo tienes, te doy cierto tiempo para que lo tengas. Eso llegan y como Cofepris, multa, cabrón, directo. Sí, y lamentablemente, pero no alcanza el tiempo, yo lo he estudiado. Las autoridades, un ejemplo, la Secretaría del Trabajo, no es un tema de que, ejemplo, que vaya a las empresas, mira, vamos a dar un tour a todas las empresas para verificar que tienen todo en orden. No es así. No. Ellos no tienen la capacidad. No les alcanza. Ellos simplemente están trabajando y todo y están atendiendo las demandas. A la caída. Sí. A la caída. Entonces, en cualquier momento les va a llegar. Y pongo el ejemplo. Oye, ¿qué costo tiene que me hagan un aviso de privacidad? Depende también muchísimo de cuál es tu negocio, pero voy a poner ejemplo. Te cobran 10,000 pesos. Bueno, un ejemplo, 5, 10,000 pesos. Mucho, pero por mucho más barato que pagar una multa. Pero por no, pues es que no hay un punto de comparación 10,000 contra 170,000. O más, porque es variable las multas, pero o más, o menos, pero no menos de lo que te va a salir el aviso de privacidad. Sí. Y entonces el tema no solamente que te estás ahorrando el dinero de la multa, debes de entender que tener todo eso en orden te hace llegar a otros clientes, a clientes que pagan a veces más dinero y a veces son los clientes que más nos conviene, ¿sabes? Que valoran esa información. Justamente yo la semana pasada, aquí vino un conocido a platicar conmigo
se llama Brian, tiene un negocio, él vende botellas de vidrio en toda la República, o sea, vende botellas de vidrio para los que, no sé, para vender, los que meten agua, refresco, no sé, pero le vende a toda la República. Y le va muy bien, él me dice que más o menos vende a nivel República como unas 50,000 al mes, más o menos. Pero dice que él sabe y que es consciente que podría vender muchísimas más. Pero me dice, pero no puedo, o sea, me preguntan muchísimos me preguntan porque tengo una buena estrategia de marketing y todo, pero muchas empresas no me están comprando, no me dejan en visto, me piden ciertas cosas y no las tengo. ¿Qué tengo que hacer? Ahí empezamos a analizar, le dije, oye. Ciertas cosas legales, Sí, o sea, ¿tienes tu para aviso de privacidad? formalizar. ¿Tienes tu aviso de privacidad? No. ¿Estás constituido como una persona moral? No. ¿Tienes términos y condiciones? No. ¿Tienes contratos? No. Pues ¿cómo te van a contratar esas empresas? No, es que así me ha ido bien y te va a seguir yendo bien, Sí. Pero ¿quieres dar el siguiente paso? Tienes que empezar a formalizar. Es una inversión, pero te va a dar más dinero. Oye, pero fíjate qué tema tan interesante acabas de tocar. Entiendo, ahorita en este punto, varios de los emprendedores que nos escuchan, estoy seguro que pues captan esta información, pero dicen, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Le pregunto a ChatGPT. Yo creería que sí es una alternativa preguntarle a ChatGPT, pero también consideraría que una mejor pues es tener un abogado o un despacho. O sea, eso creo que es lo mejor. Ya vimos que cuesta, pero creo que es sumamente importante tener o un abogado de cabecera o un despacho de abogados o un abogado que trabaje bajo un pago mensual cubriéndote un servicio cuando lo necesitas. Y aquí hablamos de 3 temas o 3 esquemas importantes. El abogado de cabecera, que en mi caso es lo que yo tengo, o sea, yo tengo un abogado de cabecera. Un despacho de abogados, que en tu caso es lo que tú tienes en las empresas, o sea, tienes un despacho que te atiende todo, o un abogado que te cobre por honorarios dependiendo lo que vayas a querer. ¿Cuál de estas cosas recomiendas y para qué, poniendo algunos ejemplos de empresa? ¿Y qué es lo que deberíamos nosotros como emprendedores fijarnos antes de contratar a un abogado? O sea, ¿qué es lo que deberías de fijarte del abogado, del despacho o del que lo quieres de cabecera? Para ti, ¿qué crees que en qué momento contratar cada uno? Pon ejemplos y qué deberías de fijarte. Bueno, vamos a empezar y voy a poner el ejemplo número 1. Si eres un emprendedor que en este momento dijo, yo no tengo nada, mi recomendación es busca un abogado para que te dé una consultoría, le platiques lo que tienes de tu negocio, una consultoría de 1 a 2 horas, lo que vaya a tardar. No te estoy diciendo que lo contrates ya por honorarios de cabecera, no. Simplemente para que le platiques lo que tienes de negocio, que conozca más o menos y él te pueda dar las recomendaciones. ¿Cuánto estimarías que te va a cobrar por esa consulta? Mira, por una consultoría así, yo creo que un buen abogado te va a andar cobrando honestamente un promedio de unos 5,000 pesos por un análisis que te va a conllevar de 1 a exagerado 3 horas. 3 horas para que tú le platiques todo y él te diga, lo que debes hacer es esto y esto. Y para eso debes de contratar a alguien así o asado. Muy económico. Sí, te va a salir 5,000 pesos es muy nada. económico, te va a salir muy económico y es el paso número 1, es el paso número 1 y la recomendación número 1. 2, ejemplo número 2, eres un emprendedor que tiene su negocio, que ya tiene cierto número de colaboradores que están contratados, que les pagas la nómina y todo. Ahí, si tienes por lo menos, honestamente, 3 colaboradores, de 3 colaboradores en adelante, yo sí sugiero que busques a un abogado que le puedas pagar por honorarios. Voy a explicar esto, una iguala mensual. Voy a explicar esto porque ese abogado... una iguala mensual. Una iguala porque mensual. yo entiendo por honorarios es mensual. por... Una iguala mensual. Te voy a decir por qué te voy a recomendar una iguala mensual. ¿Y qué debe tener ese abogado? Debe ser un abogado o un despacho de abogados. No se asusten que sale carísimo contratar un despacho de abogados porque no es así, Te sale muy barato. Obviamente Casi igual que uno de contadores. Sí,
Todo depende, insisto, del número de colaboradores que tengas. De eso va a depender las mucho y de la operaciones operación de tu que empresa. tengas, así es. Pero si ya tienes 3 colaboradores que le estás pagando por nómina, busca un despacho. Yo recomiendo más un despacho porque tú ocupas emprendedor, un abogado o un grupo de abogados que se especialicen en un tema laboral, que se especialicen en un tema fiscal, en uno corporativo y en uno de propiedad intelectual. En esos 4 puntos, emprendedor, un abogado. ¿En qué punto entra lo mercantil? Bueno, cuando digo del tema corporativo, meto el mercantil y el civil, Ok. porque puedes tener una SC o una SA, pero si es un abogado corporativo, atiende muy bien lo sabe mercantil de sin eso. ningún tema, lo puede atender muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, laboral, fiscal, corporativo y de propiedad intelectual. Entre 3 y 10 colaboradores, un despacho que te pueda atender eso, ¿cuánto crees que represente mensualmente? Porque los despachos te cobran por una Así iguala es. mensual. Te puede salir, yo creo que una iguala de, honestamente, de 5 a 10 mil pesos. O sea, por lo menos, mínimo no creo que menos de 5 mil pesos, pero ¿No crees que sería necesario pagar, no digo justo, más bien necesario pagar más de 12,000 pesos al mes? por ese número de colaboradores, no, a excepción de que la empresa, aunque tenga pocos colaboradores, tenga unas operaciones de alto nivel económico que conlleva un tema de Proveedores contractual, o terceros sí, muy grandes, sí, o sea, etcétera, o riesgosos, sí, por ejemplo. es mucho ese tema. Entonces, por los colaboradores te lo puedo decir así, pero depende mucho también de la operación que tiene el negocio. Pero voy a poner el ejemplo porque digo que siempre al emprendedor, al empresario le va a convenir más pagar por iguala. ¿Por qué? Porque en un mes, soy muy honesto, el despacho puede no tener nada de trabajo porque ya te organizó todo. Pero un mes puedes llenarlo de trabajo porque te salieron muchísimos pendientes. Sí. Pero voy a poner el ejemplo. No tienes ningún despacho y tú decides pagar a un abogado o a un grupo de abogados cuando te sale el evento. Siempre un abogado por evento te va a cobrar más caro, mucho más caro. Pagar una igual es como tener un seguro. Sí. Es tener un seguro, estás pagando tu seguro, ya sabes que... Puede que lo uses, puede que no. Y como decimos los seguros, como el seguro de gastos médicos mayores, dices, es un mal necesario. Dices, ojalá nunca lo necesite, Sí. pero si lo necesito, me va a salir mucho más barato. Es lo mismo un tema de unos abogados, porque entonces, oye, un abogado que contrates para que te atienda un caso de una demanda laboral, oye, te va a estar cobrando cada vuelta, cada contestación, un amparo. Oye, hay amparos que hay abogados en tema laboral que te lo cobran en 40, 50 mil pesos o más y sí los vale, o sea, sí los vale porque le dedican una vida en contestar y todo, pero ahí cuando salen esas situaciones dices, ya desquité todo un año de haberle pagado eso de iguala. Pero lo deben de entender y deben de ser como muy fríos en el tema de decir, porque a veces pasa de que dices, no manches, ya tengo 3 meses que le pagamos al despacho, pero ni ha hecho nada. Pero cuando... O no hemos tenido un problema. Sí, pero está nadie bien. Nos ha demandado. Nadie nos ha demandado, ¿para qué le pagamos? Bueno, atención, cuando lo contratas, recuerden que cuando contratas a un despacho, a un grupo de abogados, es cuando más trabajo tienen, porque te regularizan todo. Voy a poner el ejemplo, lo contratas el día de hoy y en 3 meses te arreglaron todo, contractualmente, todo. Y luego el mes 4, 5, 6, no tienes ningún problema. Y dices, oye, ya no tuve ningún problema. Güey, pues porque te arreglaron todo. O sea, ya no debes de tener problemas o debes de tener los mínimos problemas. Y cuando salen esos problemas, ellos te lo van a resolver así. No tenerlo es mucho más caro. Entonces ese es el segundo ejemplo. Yo para mí, si ya tienes a partir de 3 colaboradores, yo sí recomiendo que busques pagar una iguala mensual a un despacho que tenga esas 4 especialidades. O sea, si no tienes esas 4, busca, porque para ti, emprendedor, te va a ayudar muchísimo eso para protegerte en un todo. Aquí rápidamente, porque traemos un caso de análisis muy interesante, pero rápidamente quiero que pudiéramos retroalimentar a la audiencia porque pareciera que a veces aprendemos más así, de cuáles son los problemas, pérdidas y gastos que puede representarnos un pleito legal con un colaborador, un pleito legal con un tercero, a lo mejor un proveedor de algún servicio o de algún producto,
o con alguno de nuestros clientes, un pleito legal con un cliente. ¿Cuáles creerías que pueden ser los problemas, pérdidas y gastos en los que podemos incurrir? Mira, obviamente el principal problema va a ser dinero. Vas a pagar demasiado dinero en demandas, en pérdida de demandas o en atención a tus demandas. O sea, porque no tenías a ese abogado, a ese grupo de abogados, a despacho Priguala y estar pagando para que te ayuden a... Y vas a tener que pagarlo. Te va a costar dinero forzosamente. que, insisto, a veces no tenerlo te hace desaparecer porque no puedes hacer frente a esas obligaciones. Entonces, sí te pone en una situación muy difícil, pero muy difícil. Ese es el punto número 1. Punto número 2, y creo que ese es todavía más peligroso, el desprestigio de tu negocio. No tener las cosas legales básicas te puede hacer que tu negocio pierda prestigio, que sea señalado, en un ejemplo, en el tema laboral, en un tema con tus clientes. O sea, de verdad puedes perder mucho prestigio si no tienes todo eso. Y entonces, si tú analizas que vas a perder dinero y prestigio, que el prestigio se traduce en dinero, en mala reputación, en que los clientes no van a confiar en ti, pues honestamente, así tal cual, tu negocio va a quebrar, tu marca va a quebrar. O va a ser un golpe muy duro que te va a costar trabajo y tiempo y todo. Y pocos logran salir de eso. Cuando les llega un golpe muy duro, pocos logran salir de eso. El problema, tú lo dijiste, es que la gente no tiene esa cultura de prevención. Hasta que de verdad tienen el problema encima, sí, buscan ayuda. Pasó mucho con... Pongo este ejemplo de una emprendedora que conocemos, que fuimos a visitar allá su negocio, por no mencionar su nombre. Ella, una emprendedora muy entusiasta y todo, pero que le llovieron problemas legales, problemas con la auditoría fiscal y todo, pero ella no sabía nada. Ya que le llegaron los problemas, ya nos busca para ayudarle y todo, pero hasta que les llegan los problemas, les está pasando ya con multas, ya con esto, ya con aquello. Y entonces cuando nosotros le presentamos la cotización del tema contable, el tema legal, le dijimos mucho más barato de lo que ya pagaste, ¿no? No, pues sí. O sea, ese es un muy mal hábito que tiene el emprendedor. Sí, y pues obviamente aquí está, creo que ya de más decir que pues si tienes a un buen contador, un buen abogado, etcétera, pues todo al revés, ¿no? O sea, no te vas a evitar un montón de problemas, y pues bueno, creo que es una excelente práctica. Quiero hablar acerca de este análisis. Hoy tenemos un caso de análisis. Está buenísimo tu caso. Está excelente porque creo que es algo bastante real y a todos nos puede pasar. Vamos a suponer que en este momento tengo un problema financiero con mi negocio. Vamos a traducirlo en una deuda. Tengo una gran deuda y necesito cubrirla inmediatamente. Deuda de cualquier tipo, pero dentro de mi negocio. Y fiscalmente estoy dado de alta como una persona física con actividad empresarial. La autoridad, el tercero con el que tengo mi problema financiero, etcétera, ¿se puede meter con mi patrimonio? O sea, eso quiere decir que yo voy a tener que deshacerme de alguna propiedad, mis coches, lo que sea, para pagar esa deuda. La respuesta, y grábenselo, es sí. Esa es la respuesta, sí. Sí, ese es el gran problema que a veces no entendemos, emprendedores. Estás poniendo en riesgo tu patrimonio, todo lo que ya construiste está en riesgo. Y te voy a decir cuál es el problema también, que muchas veces pues nos armamos de poquito patrimonio o nuestros ahorros. A lo mejor no tienes un patrimonio, a lo mejor no tienes una casa, un terreno, etcétera, a lo mejor ni coche o no lo sé, ¿no? Pero de todas maneras la voladora te cae a ti como persona y tú estás grabado como persona y tú como persona tienes que responder, y si no tienes la lana, pues tienes que conseguir y hacer lo que sea, porque incluso hasta fiscalmente es cárcel. Y a quien van a demandar es a ti, sí. y quien se va a enfrentar a esos procesos eres tú. Entonces, definitivamente entiendo sin ninguna duda que el emprendedor... Es difícil, ¿no? Digo, no hay una escuela que yo conozca, que la universidad del emprendedor, quizás sí lo hay, no lo sé, que te digan así es como debes de seguir los pasos. Yo creo que la esencia del emprendedor es simplemente tienes una idea y empiezas a hacer negocio, luego pues te vas dando golpes y vas aprendiendo y vas regularizando, te van diciendo, pero
si estás escuchando esto, ya te estamos diciendo que así no es lo mejor. Y que te va a caer la voladora y que te va a pasar, ir, es que sí vas va a a perder. pasar, va a pasar. ¿Por qué? Porque es inevitable no equivocarnos. Y fíjate, aquí traigo otro tema, o sea, que es parte de este mismo caso de análisis. Y fíjate qué interesante está esto, porque creo que mucha gente, pues terminando este podcast, se va a ir con su abogado. Tengo un problema financiero con mi negocio, el mismo problema, tengo la misma deuda, ¿sí? Pero no tributo como persona física con actividad empresarial, ¿sí? Si no tengo una sociedad, somos una persona, somos una empresa moralmente constituida. ¿Se va a involucrar mi patrimonio? La respuesta es no. Esa es la ventaja más hermosa de constituir una sociedad. ¿Qué es lo que...? O sea, mi empresa tiene una deuda millonaria. Tengo una deuda millonaria. ¿Por qué? Pues por pendejo, pero tengo una deuda millonaria. Estoy constituido con 2, 3 más personas o con una persona más. Y la deuda, pues no la tengo yo, la tiene la empresa. Afirmativo, tú le dijiste, la deuda la tiene mi empresa. La empresa moral, tú, no la tengo yo. No tú. Entonces, y si yo ya me hice de una casita, mis carritos, etcétera, la autoridad va a decir, no, güey, este güey paga y vende. No, porque la casa es tuya, a menos de que la casa está a nombre de tu empresa, de tu sociedad, pero si no, la casa es tuya. Tiene una obligación el socio. La obligación se limita al capital social aportado. Si tú constituiste tu empresa y dice que la constituiste y tu aportación fue de 100,000 pesos, ahí se limita tu responsabilidad. Ahora, ojo con esto. Eso no quiere decir que no vas a responder por la deuda. Claro. Por supuesto que vas a tener problemas legales y por supuesto que hay un montón de cosas, pues, o sea, sí hay muchas cosas que involucra la autoridad fiscal en este caso o muchos otros temas, pues, que ya son muy profundos y ya después los hablaremos con un especialista fiscal que queremos invitar. Pero en lo que son peras o son manzanas, güey, el pedo lo trae la empresa, no lo traes tú. Afirmativo, digo, ya es un tema que se llama, muchos lo mencionan, es el velo corporativo. El velo corporativo es la protección que tienes en tu patrimonio porque quien responde es la empresa, sus bienes de la empresa y listo. Y honestamente eso es una ventajota exagerada. O sea, si tienes el dolor de cabeza, digo porque a mí me pasó hace tiempo, si tienes el dolor de cabeza, si dices, puta, güey, pues tienes que atorar y sí tienes que solucionar y salir del pedo, porque como bien dijiste, pues tu prestigio y todo lo que eres como marca va de por medio, pero no mames, o sea, el hecho de llegar a tu casa y pensar y decir, ay, güey, o sea, no se van a meter con mi patrimonio, dices, no mames, güey, o sea, realmente sí es quitarte la mitad del peso de encima, güey. Así es. Sí, es quitarte y yo aquí doy una recomendación a toda la audiencia que estás escuchando esto. El día de hoy, sí busca un abogado. El día de hoy, si gustas, escríbeme porque te podemos ayudar también nosotros. Pero busca, si eres una persona que no estás constituido, te lo recomiendo por muchas razones. Por muchas razones, busca constituir tu empresa, constituir una sociedad. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios es esos, pero, insisto, que una persona tenga constituida una sociedad, que tenga su empresa así, simplemente ante el público en general se ve como algo más formal. Y eso atrae clientes muy potenciales, atrae gente que quiere invertir en tu negocio. Y quiero que les quede claro lo siguiente, sí cuesta, sí pagas más impuestos. O sea, sí pagas más lana, o sea, tiene sí unas cuesta. grandes ventajas. Tiene grandes ventajas, pero te estás de acuerdo que sí pagas impuestos. Claro. O sea, sí vas a pagar más impuestos que si estás en un pinche reciclo. O sea, por supuesto. Que en un reciclo sí, que en un reciclo sí, pero no en el otro empresarial. No, sí, totalmente. Pero, o sea, sí vas a pagar más dinero. Sí te cuesta constituir una empresa. O sea, de principio sí cuesta, por supuesto que sí. Sí son más trámites.
pero no mames, güey, o sea, no tiene punto de comparación la tranquilidad de entrada, la tranquilidad que te da. Y quiero resaltar que la tranquilidad se traduce en una mejor toma de decisiones, se traduce en mejor manejo del estrés y pues en un montón de cosas que en su momento en el capítulo que hablábamos acerca de constituir o no, pues ya habíamos dicho de qué trataba. Conclusiones. ¿Qué le recomendarías entonces en este punto a la audiencia a nivel legal? Y si nos pudieras dar algunos ejemplos de modelos de empresas. Yo tengo un par de ejemplos de modelos de negocio, pero ¿cuáles serían tus recomendaciones finales en los esquemas legales? Mi recomendación final es realmente no le tengan miedo a contratar a un abogado. De repente, culturalmente, pensamos en un abogado y pensamos en el diablo, ¿no? No, este me va a sacar los ojos. No, no es así. Habrá abogados que quizás sí, pero habrá muchos que no son así. Entonces, no le tengan miedo, busquen asesoría, aprendan lo básico de temas legales como emprendedores y empiecen a regularizar su empresa, porque bien decías, sí vas a pagar más, y más al inicio, pero recuerda, si hoy en día estás vendiendo algo a 10 pesos, cuando le das formalidad a tu empresa, eso ya lo vendes a 15 pesos. ¿Por qué? Porque a veces el miedo es tan grande que dices, oye, si mi negocio así apenas me da los márgenes que necesito, si me sale más caro la operación, no voy a ganar ya dinero. No, vas a ganar más dinero porque vas a llegar a audiencias que no llegas. Punto número 1. Y punto número 2, vas a cobrar sí o sí más caro, porque recuérdalo, quien lo paga es el cliente, no lo pagas tú. Aunque de inicio sí vas a tener que desembolsar algo de dinero, créemelo, siempre se pueden hacer planes de pago, se puede negociar con todo el mundo. No le tengan miedo, porque hacer eso es el crecimiento para su negocio. Sí, mi conclusión es que sí recomendaría que te dieras, que tuvieras una consultoría con un abogado, porque hay algunos rubros que son muy especiales. Por ejemplo, no aplica igual si tú eres un médico, por ejemplo, y haces cirugías. O sea, ahí sí tienes que estar protegido, porque tienes que estar protegido, pero también, pues, COFEPRIS, pues es un gran tema y también termina siendo un tema legal que tienes que estar cubriendo. Entonces, mi recomendación final es, ahorita hagan una historia, publiquen en su WhatsApp, en su Facebook, oigan, ¿quién conoce a un abogado que me pudiera recomendar? Quiero pagar una asesoría. Vete a un Starbucks o a su despacho con él, págale y pues platícale de tu negocio, ábrete con él, es como un doctor, ábrete con él y pues vas a ver que inmediatamente te vas a encontrar soluciones y a todo lo que dijimos. Espero que pues puedan compartir este podcast porque creo que trae información muy valiosa, o sea, en una hora dimos información que considero y estoy seguro que a muchas personas les va a servir y pues compartan nuestro contenido. Les agradecemos muchísimo y obviamente quiero hacer ahí un pequeño comercial para que también sigan en unas nuevas redes sociales que apenas estamos lanzando una nueva empresa que se llama Grupo Top Consultores e incluso nos pueden buscar en internet como www.grupotop.org. Esta empresa es especialista de consultores, manejamos 4 especialidades, marketing y ventas, lo que viene siendo el tema de recursos humanos, consultores de recursos humanos. Tenemos un despacho contable y tenemos también una firma de abogados. Recuerden, yo soy licenciado en negocios internacionales, soy estudiante de Derecho y tengo más conocimientos de hoy en día en el tema jurídico porque soy representante legal como de 7 empresas y presido los consejos de administración y obviamente la experiencia de muchos años. Yo colaboro con todos nuestros abogados para dar esos servicios. Entonces, si algo les interesa de esos 4 especialidades que es Grupo Top, nos pueden buscar, me pueden escribir y con todo gusto les podemos ayudar. Un gusto. Cuídense. Que estén bien. Bye bye.